todos, mi nombre es Andrea Álvarez, estamos en Voces de Fe y hoy tenemos un gran invitado, el obispo emérito, don José de Jesús Martínez Cepeda. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué nos puede decir un poquito, pues darle la bienvenida a los jóvenes de este programa, que es especial aparte, en donde pues ya estamos en Navidad? No, me alegra mucho poder hablar a los jóvenes. Yo siempre he estado muy cerca de ellos y nunca me he sentido intimidado. Al contrario, en las visitas pastorales que hice durante los 13 años y medio que fui el obispo titular de la diócesis, siempre dediqué un espacio a los jóvenes y este intercambio tranquilo, sincero, abierto, fue muy satisfactorio, creo que para ambas partes, y tuvimos éxito. Ok, bueno, vamos ahora sí a empezar un poquito. No sé si nos gusta contar un poquito del evangelio pues de este día. Pues yo creo que para entender la fiesta de la Navidad es necesario comprender el sentido original de esta solemnidad, que se sintetiza en la manifestación del Señor en la carne. La expresión nacimiento del Señor expresa su carácter concreto e histórico. Dios se ha manifestado personalmente en Jesús de Nazaret, hijo de María. Como dice San León Magno, el Papa del Concilio de Calcedonia en el año 431, la Navidad se ha convertido en la fiesta de la proclamación, de la manifestación en la carne del Hijo de Dios, la unión de dos naturalezas en una sola persona, la del Verbo. Con esta celebración, la Iglesia confiesa la propia fe en el misterio de la encarnación del Verbo y lo contempla en la alabanza y en la acción de gracias. Esa solemnidad la podemos sintetizar en un admirable intercambio entre Dios y la humanidad. El tema de este admirable intercambio de Dios que se ha hecho hombre para que el hombre se convirtiera en Dios es el centro de toda la riquísima liturgia de Navidad. En torno a este tema, pues gira la meditación de la Iglesia en este día. Con el nacimiento de Cristo, nuestra naturaleza caída, mortalmente herida, es restaurada, reformada, viene reconducida restablecida en su belleza primitiva en virtud del admirable intercambio. Ella se renueva a imagen de Dios, esa imagen que había perdido en el paraíso terrenal. Para restaurar en nosotros su imagen, el Verbo ha debido hacerse semejante a nosotros. Necesitaba sanar un semejante a sus semejantes, la expresión de los padres griegos. La gracia de la Navidad es, por tanto, el hacernos partícipes de la divinidad de aquel que, unida a nuestra humanidad en la persona del Verbo, y recibe este don por medio de esta humanidad. La confesión de la fe de la Iglesia que contempla la obra de la encarnación no se detiene en la liberación del pecado, sino lleva al aspecto positivo de la divinización del Hijo de Dios en Cristo, Hijo de Dios. La celebración de la Navidad, sin embargo, va entendida a la luz de la Pascua. El texto del Evangelio de San Mateo anuncia la finalidad de la venida del Señor en la carne a este mundo. Dice, ella dará a luz a un hijo, y tú le pondrás, dice a José, el nombre de Jesús, porque él será
el Salvador de su pueblo, salvará a su pueblo de sus pecados. El Evangelio de la Misa de la Noche pone en la boca de los ángeles el querigma pascual. Dice, no teman, porque he aquí que les anuncio una gran alegría, que será para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. El toque pascual de luz es claro. Este niño es ya el Señor universal y su pobreza anuncia ya el misterio de la cruz. La Iglesia celebra el misterio del nacimiento en su única orientación querida en el plan divino hacia el sacrificio de la Pascua. Cristo que entra en el mundo se pone de inmediato delante del Padre en una actitud de ofrecimiento. Tú no has querido sacrificios ni holocaustos, pero me has preparado un cuerpo. No has querido holocaustos y sacrificios por el pecado. Entonces yo he dicho, aquí vengo para hacer tu voluntad. La celebración de la Navidad de Jesús recuerda, por tanto, el inicio de nuestra salvación, que ya está contenido en ella nuestro rescate en la cruz y en la resurrección tendrá su plena realización. En la liturgia de la Navidad hay 3 misas. La primera es la de la noche, luego la de la alborada y la del pleno día. En la primera se insiste en la luz, en la alegría y en la salvación. Como ahora nuestras ciudades están iluminadas también de noche, quizá no alcanzamos a entender el alcance de estar en completas tinieblas, perdidos, sin luz, sin saber dónde estamos, a dónde vamos, cómo nos dirigimos. Total oscuridad, total pérdida del sentido de orientación. Que aparezca una luz es la salvación, una luz que nos muestra el camino y entonces nos llena de alegría. Ha venido la salvación, estamos salvados, sabemos por dónde ir, pero allí en la liturgia todavía no sabemos por qué. Viene una segunda comparación. Esta alegría es como la de que recibe un gran botín. Los guerreros, ¿verdad? Después de la victoria, pues se quedaban con todas las riquezas que habían podido recoger de todo tipo, especialmente oro, plata, recuerdos, ropa, zapatos, todo, y se lo repartían. Era una gran alegría. Pero en el Evangelio que anuncia, bueno, no es el Evangelio, o sea, el profeta Isaías dice que un niño se nos ha dado, ¿verdad? Esta es la razón por la cual nosotros nos alegramos. Y San Pablo, sin duda que nos habla de la salvación. Nosotros hemos sido rescatados por Cristo y por tanto tenemos que comportarnos como hijos de la luz para salvarnos. Finalmente, pues en el Evangelio viene la narración en que dice que hubo un decreto que pedía como resultado de un censo ir cada uno a su lugar natal. De hecho, un censo se hace en el lugar donde uno vive, pero aquí San Lucas insiste en que hubo un decreto, y en razón de ese decreto, José fue a Belén, y en Belén, acompañado de María, su esposa, que estaba esperando un hijo, estaba encinta. Ahí se cumplió el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre.
Bueno, ya sabemos el motivo de tanta alegría, de esta luz. Él viene para iluminarnos. Él viene para darnos muchos dones. Estos dones de que he hablado, principalmente el intercambio de Dios con el hombre para divinizarnos. Y los pastores, bueno, la pobreza, la humildad, el pesebre. ¿Qué significa? La carne, se hizo carne, no dice se hizo hombre, porque fue tal el abajamiento de Dios, del verbo, que se hizo carne, es decir, aquellos aspectos de pobreza, de debilidad, de indigencia que tiene la naturaleza humana. Pero viene el anuncio de los pastores, un anuncio del querigma, de la salvación, que es nuestra tarea actual, anunciar esta alegría, este admirable intercambio para conseguir la salvación. La misa de la aurora nos invita a meditar estas realidades. Finalmente, la misa del día es la que tiene una mayor profundidad teológica con el Evangelio de San Juan, en que nos trata de llevar a la profundidad explicándonos el misterio del Verbo, que ya existía desde el principio, por él fueron creadas todas las cosas, pero en un momento se hizo hombre, vino a los hombres para llevarlos, pero los hombres no lo recibieron. Pero a los que lo reciben, les ha dado la posibilidad de ser partícipes de su naturaleza, hijos de Dios, herederos de la gloria del cielo. Por tanto, nos sentimos sumamente alegres, contentos, felices, no solo por los aspectos emotivos, de admiración, de suspenso, de ver a este niño, como dicen los villancicos, y los angelitos al ver a su Dios chiquitito cantaron cerrajas, dice el villancico, que cantaron, hicieron piruetas y cantos alegres para alabar al Señor. Pues eso es lo que celebramos en este tiempo de la Navidad. Qué bonito, qué bonita reflexión, señor obispo. Pero nosotros también, como jóvenes, nos surgen a veces algunas dudas y queremos compartirlas con usted. Queremos saber por qué Jesús tenía que nacer en un pesebre y no en una posada como a lo mejor muchos niños nacían en ese tiempo. Ya les decía yo que eso que explica San Pablo nos da en sus cartas a los filipenses, pone un himno que cantaban los primeros cristianos y que nos sintetiza la teología esta dice, siendo Dios no se horrorizó de hacerse hombre y no solamente se abajó y se hizo hombre, sino se hizo servidor y hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, la encarnación no es solo hacerse hombre, sino abajarse a lo más profundo. Esa sencillez, esa pobreza, esa indigencia de estar en un pesebre, pues significa esto. Asumió toda nuestra debilidad, toda nuestra indigencia, el dolor, la muerte, la enfermedad, el sufrimiento, todo, para de allí retomarnos y llevarnos de retorno al Padre. Okay. Otra pregunta que nos surge es, ¿qué cree que pensaban, qué cree que platicaban José y María del nacimiento de su hijo pues ahora sí que en tanta humildad? Yo creo que ante todo, bueno, pues San José se vio muy listo para acomodar todo, porque llegaron, habiendo llamado a tanta gente para el censo, pues estaban los lugares llenos. Con la posibilidad de que naciera Jesús esa noche, pues no bastaba tener un lugarcito allí en medio de todos, o una camita, ¿verdad? Imposible. Entonces, como era costumbre de que los pastores se refugiaran en cuevas, pues San José buscó uno de estos lugares y lo limpió, se acomodó, trajo la madera que encontró por ahí,
hizo una cuna, llevarían ellos algún pesebre. ¿Cómo nació Jesús? Esto les interesa mucho a veces a los jóvenes o a las mujeres y todo. ¿Cómo es que nació Jesús y María continuó siendo virgen? Entonces se plantean estos temas pues ginecológicos, ¿verdad? No entendemos. Pero ciertamente María habrá dado testimonio después, y que recoge San Lucas, que es lo que nosotros profesamos en nuestra fe. Fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. ¿Cómo fue? Ese es un misterio del que no sabemos mucho, como de la resurrección, acerca de esto. Entonces yo creo que ellos mismos pues esperaban, ¿verdad? Pero ya todo lo que había sucedido antes, el anuncio del ángel, la vocación de San José, que fue pues tan importante, consagrar también su trabajo, su virginidad, su virilidad, en la línea de la voluntad del Señor, pues sabía unas cosas, intuía mucho del misterio del Señor, pero ¿cómo? Nada. Y contemplar a Jesús allí, yo creo que era también para ellos una sorpresa, una admiración, como ya lo es para muchos papás cuando sale su hijo, ¿verdad? Le cortan el cordón umbilical, lo ponen en las manos de la mamá y del papá. Este es mi hijo, sí. Ay, se parece a mí, no se parece a mí. Bueno, en este caso a María, ¿verdad? Pero la sorpresa, la maravilla de esto, ¿verdad? Y luego que vienen los pastores y se postran y le llevan cosas y están allí porque han recibido este querigma, y pronto los más pobres y necesitados van al encuentro del Señor y le dan bienvenida. Esos son el panorama que a mí me mueve, con el cual yo estoy convencido y que es motivo de mi devoción personal. Y por último, hacerle esta pregunta: ¿qué es para usted el Belén? Belén, bueno, ¿cuál es Belén? ¿El Belén que representamos o el Belén real de allá? El Belén que representamos. La representación, bueno, pues es una bonita iniciativa de San Francisco de Asís, que fue el que comenzó con esta práctica de poner el Belén. Y para mí fue también una catequesis desde el principio, desde niño, mi mamá y yo y los demás preparábamos el nacimiento, ¿verdad? Pues que era muy sencillo, comprábamos las cositas y las poníamos allí. Con el tiempo fui evolucionando. Cuando estábamos en el seminario, en mi tiempo, hacíamos concursos de nacimientos, los diversos cursos, los de filosofía y los de teología, y a veces por años. Entonces pensar qué íbamos a hacer. El curso del seminario terminaba en noviembre, era de febrero a noviembre. De manera que la Navidad nos tocaban plenas vacaciones y entonces teníamos tiempo de elaborar proyectos de el pesebre, y hacíamos unos pesebres maravillosos, con poesía, con música, recordando las posadas, el nacimiento y la llegada de los pastores. Eso a mí me sirvió después cuando me mandaron allá a un terreno invadido, y la Navidad yo les dije, como había gente muy capaz, carpinteros, albañiles y todo, vamos a hacer la representación del pesebre. Y lo hicimos. Conseguí unos discos españoles y mexicanos ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén, y dábamos sesiones en la tarde y todos estaban fascinados. Pero en el fondo, les digo, es un medio práctico, educativo de llevar al misterio cristiano, como son las posadas, como son las piñatas en su sentido original, como son las pastorelas. Yo de niño que veía las pastorelas quedaba fascinado, ¿verdad?
el anuncio de que Cristo va a venir, el diablo que está enojado va y busca, inventa cómo hacer desistir a los pastores de ir al encuentro de Jesús. Finalmente el nacimiento. Bellísima, bellísima. Todavía cuando llegué aquí con gran esfuerzo, sin nada, hicimos una pastorela al frente de la catedral y yo soñaba que cuando ya estuviera como hasta ahora la fachada, esa fuera una práctica que nosotros tuviéramos en Irapuato. No he logrado que los padres vibren con él, no lo logré, que vibran con esta sensibilidad. No, es que tenemos misa de 8. Bueno, pues ajustemos en Navidad estos días los horarios y dejemos a esta catequesis que es. Entonces, ¿qué es la representación del pesebre? Un medio pedagógico que si lo aprovechamos para los que lo construyen y para quienes lo ven, se convierte en una catequesis extraordinaria, al alcance de la gente sencilla, de todos. Por eso fue el propósito con que comenzaron con San Francisco, y cuando llegaron los misioneros aquí, pues es lo que nos presentaron. Por eso las posadas, ¿verdad? El hombre que es ciego anda buscando los bienes, pero con la fe. Por eso el lienzo allí lucha contra el pecado, contra los 7 pecados capitales, que son los 7 picos, a fin de que caigan los dones y las gracias. No, es una gran cantidad de elementos concretos, sencillos, al alcance de todos, de la catequesis. Tenemos que recuperarlos, valorarlos, dignificarlos y vamos. Las posadas, pues sí, las posadas, las piñatas, la representación del pesebre. Bueno, muchísimas gracias. Nos da mucho gusto el tenerlo aquí, el que haya compartido con nosotros este momento. Sí, esa es la misión que tengo, y más con los jóvenes. Muchas gracias. Donde podemos sembrar a puños, a manos llenas. Sí, no, pues muchas gracias. Esta pues es su casa para cuando quiera. No, pues y cuando muchas quiera gracias por volver a haberme regresar. invitado, ¿no? Porque desde que soy obispo emérito parece que me pusieron tache. Entonces, no, como debe ser. Hay un obispo titular y yo tengo que estar en silencio muchas veces porque él es el que tiene que cumplir la tarea y yo estoy en disponibilidad de todo, pero sigo siendo obispo, sigo vibrando con las cosas y pues llegados estos momentos del misterio cristiano, me alegro mucho. Muchas gracias. Desearles a todos en casa una feliz Navidad y nos vemos en el siguiente episodio de Voces de Fe.